Oye, País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista a los temas de interés nacional e internacional. El tema de los motoristas sigue siendo un tema de mucha complejidad y que da de qué hablar, porque cada vez es más notoria la falta de una acción de las autoridades planificadas siquiera para poner control al desorden que ya existe, mucho menos para pensar en la solución de esta situación que agrava el caos vehicular que de por sí se registra en el país, en especial en las grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, Higüey, o sea, allá en el este, La Romana, las principales ciudades del país. Más de 4 millones de motocicletas registradas oficialmente, y es cada vez más sensible el tema de la acción de los motoristas, primero, en una violación franca de todo tipo de legislación, de todo tipo de conducta en las calles para tratar de ser parte del sistema del tránsito vial. No respetan semáforos, no tienen un carril, se meten entre los carros, rompen los espejos retrovisores, rayan los vehículos, se meten en rojo. En los semáforos ellos no respetan semáforos, para ellos no hay. En la mañana de hoy venía yo circulando en la calle, venía con mi esposa, que le iba a dejar en una reunión que tenía. Y de buenas a primeras, yo voy circulando por una de las calles aquí del Polígono Central, una calle de doble vía, y de frente venía un vehículo, yo iba en este lado, venía un vehículo de allá hacia acá, y entre el vehículo que venía y mi vehículo, en el trecho que quedaba, porque había una línea pintada de amarillo, surgió un motorista y se para. Le llaman, ¿cómo que le llaman? Calibrar. Peluche, calibrar, que levantan los motores. Sí. Y venía para arriba, y yo dije, Dios mío, se me va a estrellar en el carro. Y cuando llegó así, frente como a 1 metro, giró. Pero venía para arriba, y yo pensé, yo lo que hice fue que me quedé casi paralizado, pasmado, y yo estaba avanzando lento, porque habían otros carros delante, pero aquello, una experiencia monstruosa. Yo dije, se va a estrellar contra mí, de frente, ese muchacho se va a matar, mínimo. Y me miró así como que dice, ¿y qué? ¿Y qué? Soy yo. A plena 9 de la mañana, en la ciudad, en una calle concurrida. Y así hacen cosas como esa. Entonces, son un terror en las calles. Son un terror en las calles, pero ellos ya han sembrado ese terror. Y a eso se agrava el desafío, no solamente a la autoridad, una autoridad que no existe para ellos, porque la autoridad, los DGCET, esas personas vestidas de verde que están en la calle, yo no le digo que son autoridad ni que son siquiera agentes de tránsito, son unas personas vestidas de verde que están ahí para poner multa, eso sí, a cualquiera, para molestar a una señora que va con 2 niñas, que va a llevarla al colegio y pararla y decirle 4 cosas y detenerla 10 minutos y pedirle los documentos mientras le pasan 17 motoristas por al lado, 2 voladoras entre ellas y un carro público, y casi lo roza y se lo lleva. Y eso no importa, porque él está poniendo una multa, porque su misión parece que es simple y únicamente poner multas. En una de los desafíos que la autoridad dominicana
ha tenido ante sí y ha fallado en todas sus partes. Entonces usted oye al señor director del Intran, muy bonito hablando, estamos cuánto, y los planes de tal cosa. Vaya a las calles, que usted vea lo que está pasando en las calles. Es de mal en peor. De mal en peor. Y a todo esto, de ese desafío, de ese terror que siembran en las calles, está el terror de la agresión. Porque ahora los motoristas, o lo que andan, las personas que andan en motores, se destacan, más que nada, por su agresividad contra las personas que circulan en vehículos y a pies en la calle, y contra la autoridad misma incluso. Eso de que andan en pandilla y que se llaman, mira, aquí pasó una cosa, y vienen 10 y le caen arriba a una gente, eso es cotidiano en muchísimos sitios en la ciudad. Y son agresivos. Y te sacan un puñal cuando no una pistola. Y si no, se embrujan a los puños con cualquiera, dan 4 pecosas porque son guapos. En pandilla, incluso apandillados. Si él se le estrella en su vehículo, usted se desgració ese día y una semana y sabrá Dios qué tiempo. Porque entonces lo agreden, lo insultan, le abollan su vehículo. Usted tiene que pagarle los daños, porque dame 2,000 pesos, 3,000 pesos, lo que sea. Si no, tiene que ir a la policía, a centro del conductor, casa del conductor, que sea cosa, a levantar una querella para que el seguro comience a indagar y que no sepan su dirección o quién es usted, porque lo van a seguir asediando, y cuando viene a ver usted lo encuentra, no, que está interno, que le rompieron una pierna. No rompió ninguna pierna, se pone un yeso. Son múltiples los casos que hacen eso. Es más, yo conozco un caso de un amigo que nos lo contó de una forma jocosa, pero realista. Un motorista vino y se le estrelló en el vehículo atrás. ¡Bum! Saltó y cayó. Se levantó. No pasó nada. Y quería, deme 5,000 pesos y yo resuelvo lo del motor y qué sé yo cuánto. Y el amigo mío lo que hizo fue sencillamente que cogió para la casa del conductor y levantó un acta mientras circulaba por la calle tal, todo lo que dicen los actas. Pasó esto, se me estrelló detrás y no sufrió ninguna lesión, se levantó, pues vinieron 2 más, cogió su motor y se fue, qué sé yo cuánto, de generales ignoradas. Una semana después lo llaman del seguro y le dicen, mire, hay una persona que ha venido a denunciar que usted lo chocó, que se fue y él está interno. ¿Cómo que yo lo choqué? Él se me estrelló detrás y que yo me fui y tengo mi acta levantada. Y el que se fue él, manejando su propio motor. ¿Que está interno de qué? Una persona que había tenido un accidente, un primo, un hermano, qué sé yo qué era, que había tenido un accidente en un motor, calibrando y haciendo carrera, lo llevaron al hospital y estaba allí con las 4 gomas para arriba y un pie levantado y como con 5 yesos, y lo estaban indicando que esa era la persona que había tenido el accidente. Pues esa no es la persona, él fue allá, yo no conozco a ese tipo, no. Pero él dice que fue usted que lo chocó y ahora ¿cómo usted dice la palabra suya contra la de él y él está aquí interno? Desembróllame el trompo. El seguro, bueno, nosotros vamos a investigar, qué sé yo cuánto, pero nosotros resolvemos para evitarlo. No, vaya usted tranquilo, no tiene problema. No, pero yo no voy a dejar eso así porque eso no es verdad lo que pasó. El tipo del seguro dijo, mira, no te metas en eso.
que vas a perder de todas maneras. Eso es así. Eso funciona así. Y no es el primer caso. Todas esas cosas pasan. Y ya le digo, evita una confrontación con algún motorista o con algún grupo de motoristas, porque lo que le viene encima va a ser terrible. Sencillamente terrible. Vamos a hablar de la encuesta, de las encuestas, la Junta Central Electoral y el tema constitucional. Y también del caso de Warner Franco, el joven prospecto pelotero, involucrado en este lío también con una sentencia novedosa en República Dominicana. Estos y otros temas después de la pausa. A fin de fortalecer los mecanismos de regulación y control de los motoconchistas, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Interior y Policía se reunieron hoy. La ministra Farideh Raful explicó que las autoridades buscan fiscalizar las paradas de motoconchos para identificar a los conductores que ofrecen el servicio y verificar si poseen antecedentes penales, órdenes pendientes o procesos legales abiertos. Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe, entre ellos República Dominicana, permitió la incautación de 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas de drogas, además de la detención de más de 8.700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, informó la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. La operación denominada Orca 11 se desarrolló durante 6 semanas, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, informó en un comunicado Interpol con sede en Lyon, Francia. La Procuraduría General de la República advirtió que en caso de recibir mensajes sobre pago de multas de tránsito pendientes, hacer caso omiso, ya que se trata de acciones fraudulentas. A través de su cuenta de Instagram, la Procuraduría General de la República explicó que ninguna institución oficial solicita datos bancarios ni información confidencial mediante mensajes de texto. En ese sentido, la entidad recomendó que antes de realizar un pago o compartir información, verifica la fuente, consultar solo canales oficiales y evitar acceder desde enlaces sospechosos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha denunciado la violación de su espacio aéreo por parte de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, tachándola de aventuras intervencionistas y comportamiento agresivo. En un comunicado afirmó que sus unidades de defensa aérea, contando con datos de seguimiento preciso de los servicios de inteligencia iraníes, derribaron un dron MQ-9 y dispararon contra un dron RQ-4 y un avión de combate F-35 invasor, obligándolos a abandonar el espacio aéreo nacional. La Guardia Revolucionaria reivindicó su derecho legítimo a tomar represalias y advirtió en contra de cualquier nueva violación por parte de las fuerzas invasoras estadounidenses. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto de una forma u otra y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará unos días. Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo, incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso, pero o va a ser un buen trato o no va a haber ninguno, señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención en política de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se votará este domingo, según un documento conocido este martes.
En la comunicación firmada por la presidenta de la comisión, Gloria Elena Arribazaleta, se señala que la decisión fue tomada tras las últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales del mandatario relacionadas con el proceso electoral. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la resolución del reglamento de la decisión de la Junta Central Electoral sobre las encuestas ha seguido siendo motivo de mucha discusión, de muchos análisis, de muchas explicaciones en República Dominicana. No cabe dudas de que la Junta Central Electoral estuvo imbuida en tratar de buscar con buenas intenciones puntos de bajar un poco la tendencia a que nos convirtiéramos desde ya en una guerra de propagandas, de campaña electoral adelantada. Sin embargo, todo ha indicado que el camino que tomó no fue el camino correcto, de que no fue el camino más idóneo porque tiene implicaciones constitucionales que vulneran derechos, libertad de empresa, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión y el derecho de la ciudadanía a recibir las informaciones y sacar de las mismas sus conclusiones. Hay ya productores, periodistas, ejecutivos de medios que han dado la claridad de que están en disposición de declararse en rebeldía a esta disposición y publicar encuestas. ¿Qué hará la Junta? No sabemos. Una acción va a llevar necesariamente el tema ante el Tribunal Constitucional, que ya, según he oído a varios abogados, hay precedentes de situaciones como esta que por la aplicación de medidas de un reglamento, de una ley, violentan estamentos constitucionales y la ilegitima en cierto modo. Pero el tema es interesante. Aparte ya de las particularidades, es interesante porque refleja dos cosas, a mi modo de ver. Número uno, el que hay una atención nacional sobre el respeto a los derechos establecidos en nuestra Constitución. Y en este caso, uno de los derechos fundamentales, no más que otro, no menos que otro, pero fundamentales entre sí, como es el de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la propia libertad de empresa. Pero la libertad de expresión, que es uno de los fundamentos principales del sistema institucional de cualquier país democrático. Y yo creo que la Junta Central Electoral haría bien estableciendo una recapitulación de su resolución sin tener necesariamente que poner en entredicho sus intenciones o buenas intenciones en favor
de un periodo de tranquilidad y paz, por así decirlo, de la propaganda política de cara al proceso que se nos viene encima a partir del año que viene, que es el año preelectoral y después está el año de las elecciones, el 2028. Retirar una decisión, recapitular sobre la misma, es de sabios. Lo malo de esto es que los partidos políticos, en sentido general, han hecho un flaco servicio a la credibilidad de la sociedad sobre los partidos. Todos estuvieron de acuerdo cuando se discutió este reglamento en el seno de la Junta, porque se hizo un pleno y se presentó un borrador, se discutió y todos estuvieron de acuerdo. Y ahora muchos de ellos salen a satanizarlo, porque han visto la oleada de quejas, de protestas, de oposición en torno a la violación a la libertad de prensa y la libertad de expresión que contiene dicha resolución. Así es la cosa. Pero hay que esperar. Yo entiendo, vuelvo y digo, que la Junta deberá recapitular y enmendar. Es de sabios. El caso de Warner Franco, el joven pelotero de 25 años, nos dio una lección de las modalidades que tiene el sistema judicial de República Dominicana. Condenado a 5 años de prisión, o 5 años por los cargos que se le formularon de abuso sexual y abuso psicológico contra una menor de 14 años. Sin embargo, pena suspendida con un perdón judicial. Una figura que no se había usado, por lo menos públicamente, mucho en República Dominicana. Y a la madre de la joven, sí condenada a 10 años, como la bujía que provocó todo el escenario y llevó a la hija a entregarse a un mayor de edad y a él a venderle, prácticamente entregarle a la hija todo en busca de posicionamiento económico. Eso es lo que resume el tema de esta sentencia, de esta decisión, que, vuelvo y digo, ha sentado un precedente en el sistema de aplicación de justicia en República Dominicana. Warner Franco es culpable y es responsable de lo que se le acusa y de lo que cometió, dice el tribunal. Pero a su vez fue inducido a ello y por ello su responsabilidad. Se entiende que con lo que él ha perdido, su carrera profesional multimillonaria, el descrédito público, el haber estado por tanto tiempo involucrado, reducido a prisión en ocasiones y todo esto, ha sido una forma de sanción por sus pecados cometidos a la sociedad. Interesante este tema, interesante. Así las cosas, es interesante, muy interesante esta nueva experiencia. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La verdad, a mi invitado de hoy, que no es un invitado, es un hombre de este programa, pero es mi invitado porque yo me siento que él es un invitado cada vez que me acompaña. Tenemos que aguantar cosas, Julián Roa, con peluche. Una presión, es una presión peor que lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Peluche es querido. Sí, pero peluche es peluche. Caramba. Julián, gracias por acompañarme. Vamos a analizar los temas internacionales. Ha habido en las negociaciones que se llevan a cabo en torno al caso de Irán y el Medio Oriente, ha habido, tú lo decías la semana pasada, es muy débil esa franja que hay en ese alto al fuego, en esos acuerdos que se están negociando. Y ya lo vimos iniciando la semana, un cruce de misiles, apareció el ayatolá, no públicamente, sino diciendo un comunicado que él sufrió algunas heridas, pero que no le pasa nada, pues no ha salido desde aquel ataque de febrero. Entonces, eso está, es muy débil lo que está pasando, es muy frágil, por así decirlo. ¿Qué tú crees finalmente que vamos a arribar ahí definitivamente? Además, lo que eso le ha provocado a Donald Trump, incluso a lo interno de su propio partido, el Partido Republicano. Mire, primero, buenas noches. Irán va a ser, aunque parezca paradójico, el vencedor de este conflicto con los Estados Unidos. Ha salido destruido militarmente, hay que decirlo, pero Irán se resistió, se preparó para la resistencia fundamentalmente. El gobierno de Trump entendía que si atacaba militarmente a Irán iba a surgir una especie de rebelión interna. Y de hecho lo hubo, pero lo hubo en las grandes ciudades de Irán, sobre todo en Teherán. Y la represión fue brutal. Y la represión fue brutal, de más de 5.000 muertos en menos de 2 semanas. En el primer intento de hacer una protesta, y ahí mismo quedó. Claro, inclusive con la desaparición del ayatolá Khomeini, no se logró. Hubo un sustituto del jefe religioso de Irán. En su hijo. Irán, por lo menos hacia lo interno, se ha consolidado el poder, fundamentalmente. Y claro, si la disputa, si no hay una salida militar, la salida tiene que ser negociada. Inicialmente se planteaba Turquía, pero Turquía, recuerda que tiene 2 bases militares de los Estados Unidos, de las cuales han salido parte de los que han atacado a Irán. Por lo tanto, eliminaba a Turquía como ciudad de mediación. Sí, ya no era un ente independiente. ¿Qué quedaba? Quedaba el Pakistán, que se ha mantenido al margen de este tipo de acciones bélicas. El Pakistán, desde las acciones contra Afganistán en los Estados Unidos, ha sido un aliado de Estados Unidos, hay que decirlo. De hecho, en las acciones contra ha manejado siempre un gobierno muy, muy débil. En los últimos tiempos ha logrado fortalecer un poco el gobierno de Islamabad, pero siempre ha estado en una posición muy ambivalente. Y dentro del mundo musulmán, hay que decirlo, ha sido una especie de mediación entre el chiismo y el sunismo. Sin embargo, a instancia de China, y hay que decirlo, quien coloca a Pakistán como mediador no son los Estados Unidos, es China. Quien intenta que la mediación de Pakistán busque un acuerdo entre Irán y Estados Unidos e Israel es China, hay que decirlo, es Xi Jinping. Y claro, eso ha mantenido la experiencia en temas de negociaciones de Pakistán, no es la mejor. Esa no ha sido no es el caso de Qatar, o es el caso de Turquía, o es el caso de los países europeos, pero ha obligado a Pakistán a negociar como ente de mediación. ¿Cuál ha sido el resultado? Inicialmente, como toda negociación con Donald Trump, se va a los extremos, se comienza a negociar desde los extremos. Y la negociación desde los extremos tiene 2 puntos. O es la rendición total o es la paralización del ataque a Estados Unidos
a Irán. ¿Qué es lo que se ha Y producido? se han ido acercando. Después de esos extremos, las negociaciones en las diferentes rondas han ido acercándose a un punto común. Además diría yo, aporto yo quizás, que ya no es solamente la voluntad del acuerdo sugerido o impuesto por Estados Unidos, sino que Irán ha tomado participación en puntos estratégicos que han tenido que ser aceptados o por lo menos considerados. Porque al principio era una imposición. Para Estados Unidos la idea de que Irán pudiera cerrar el estrecho de Hormuz era una quimera, era casi imposible. Llegaron a decir que cerrar el estrecho de Hormuz era darse un tiro en un pie. Sí. Y la verdad que Irán se lo ha dado, pero también se lo ha dado a los Estados Unidos. Sí. Hay que A Estados decirlo. Unidos se lo dio una pierna. Entonces ha obligado a Estados Unidos a negociar, a sentarse en una mesa de negociación. Usted no sabe hasta dónde las negociaciones han avanzado, porque el presidente Trump tiene una versión diferente todos los días. Sí. Pero es innegable que hay un mandato, en este caso, después de la reunión del presidente Trump con Xi en China, hay un mandato de llegar a un acuerdo. No va hacia los Estados Unidos, pero sí hacia Irán, que es el mayor suplidor de petróleo que consume China. E incluso después de esa reunión de Xi Jinping con Trump, vino la reunión de Xi Jinping con Putin, por supuesto, que también tiene una influencia importante política en Irán. Claro. Se va a llegar a un acuerdo, no me cabe duda. De hecho, los mercados de los commodities, los mercados del petróleo, sí entienden que hay una especie de distensión en el clima bélico, aunque Estados Unidos esta semana atacó el sur de Irán, como una especie de ataque quirúrgico, pero busca fundamentalmente, ¿cuál es el tema importante en Irán? El enriquecimiento de uranio. ¿Y qué hacer con el uranio enriquecido? Que es lo que los Estados Unidos exigen como punto principal, la entrega, por lo menos público, de sus negociaciones. La entrega del uranio enriquecido a uno de los países aliados de Estados Unidos. ¿Qué plantea Irán? Que ese uranio enriquecido vaya a un país que sea imparcial entre los dos. Neutral, por así decirlo. Neutral, cosa que es sumamente complicado. Claro. Ese es el punto neurálgico. Después el tema del petróleo, el tema de Hormuz, sigue siendo un tema secundario. No es que no es importante, pero el tema sigue siendo el emporio nuclear el tema bélico, claro, que se encuentra innegablemente. Si Estados Unidos no interviene, como lo hizo Israel, posiblemente Irán ya pudiera estar hablando de anunciar la construcción de un arma nuclear. No era falso, ni era solamente propaganda norteamericana. No, por eso se han aferrado a ese punto. Irán estaba muy cercano a un... Sí, se han aferrado a esa situación. El uranio, que es el elemento fundamental de energía para la producción de energía, por cierto, energía eléctrica fundamentalmente, tiene niveles de enriquecimiento. Para los niveles de producción de energía eléctrica de plantas es alrededor de un 15 o un 20%. Ya de ahí en adelante es la producción de armas nucleares. Irán tenía el enriquecimiento cerca de un 70%. Lo cual es un tema de tiempo el anuncio. Habría que ver cómo termina. Creo que para Estados Unidos llegar a un acuerdo en el cual no se toma en cuenta el tema del enriquecimiento y ya los almacenes que tiene Irán, que Estados Unidos no puede darse el lujo de los bombardeos, porque cómo saca hacia la atmósfera ese tipo de contaminación. Claro. Eso es algo que Estados Unidos no puede atacarlo, que no sea bajo una negociación. En este mismo escenario, antes de irnos del Medio Oriente, Netanyahu anunció, inicio de la semana, que Israel, las Fuerzas Armadas de Israel, pisen el acelerador frente a Hezbollah en el Líbano. Lo que hay una tregua entre ellos, anunciada incluso por Estados Unidos, ni siquiera por el Líbano ni por Israel, pero Netanyahu, y conociendo cómo es la reacción de los judíos, ese pisa el acelerador, le vamos arriba otra vez. Claro. Es volver a penetrar en territorio libanés. Hay que decirlo. Y con fuerza. Sí, claro. Eso será una nueva escalada, pero pensar en eliminar el Hezbollah es un poco complicado. El Hezbollah está en el alma del libanés. De hecho, la milicia del Hezbollah es mayor que el propio ejército del Líbano. Claro, lo dijo el propio presidente del Líbano, que nosotros no tenemos esa fuerza para enfrentarlo. Los programas sociales, los programas comunitarios, los gobiernos locales en Líbano están bajo el control de Hezbollah.
Hay un elemento importante que el financiamiento lo tiene de Irán, pero no solamente lo tiene de Irán, lo tiene de Qatar, que es un aliado de Estados Unidos. Los financiamientos a esos grupos como Hezbollah o Hamas no se hacen por cuentas bancarias. No se hacen por el sistema Switch. No se transfieren de un país. Se llevan generalmente de mano. Hay sencillamente un comerciante que vuela a un tercer país, hace un depósito y esos depósitos terminan en manos de esos grupos islámicos que Estados Unidos llama terroristas, o Israel. Eso va a ser una nueva escalada, y por supuesto tener el control, sobre todo la zona sur del Líbano, es evitar que Irán pueda financiar parte de estos grupos. Por eso no podría también entorpecer los procesos de negociación de Irán con Estados Unidos y con el propio Israel, porque también es con el propio Israel a final de cuentas. Es un elemento a tomar en cuenta. Es un elemento de los extremos. Si no haces esto, hago aquello. Venimos aquí a la América. El 7 de junio hay elecciones en Perú. Y Fujimori, o sea, la extrema derecha se está disputando el poder. Pero antes que eso, tenemos este domingo, Día de las Madres en República Dominicana, elecciones en Colombia, que son, yo diría que hasta más trascendentes, cada una tiene su trascendencia, pero más trascendentes de cara al hemisferio que las propias elecciones de Perú, por lo que implica lo que representa Colombia. De hecho, Colombia y Brasil son los únicos dos elementos contestatarios a la política de los Estados Unidos. Y por supuesto la presidenta Sheinbaum de México. Pero México tiene una situación muy especial. La relación de México y Estados Unidos siempre ha sido de amor y odio. Está muy cercana para generar confrontaciones que no sean salvables. Te quiero y te doy la espalda. Exactamente. Para el caso de Brasil, Lula siempre ha sido un elemento contestatario. Es el último mohicano que queda de aquellos famosos, aquellos acuerdos de los años 80. Pero un contestatario moderado, porque no es un contestatario agresivo. Totalmente. Porque tiene un concepto de lo que significa Brasil dentro de la economía de América Latina y del poder que tiene de influencia. Totalmente. En el caso de Colombia, con el caso de Gustavo Petro, que sustituye a un presidente del uribismo, a Iván Duque, presidente horriblemente mediocre. Y fue presidente, de verdad. Horriblemente ineficiente. Bueno, de hecho se dice que su mal gobierno trae a Gustavo Petro, había sido alcalde de Bogotá, usted recuerda, había sido acusado de corrupción y una decisión de la Suprema Corte lo habilita de nuevo. Gana las elecciones en Colombia y es el elemento contestatario no solamente al uribismo, sino a los Estados Unidos. Tuvo un periodo de baja en esa confrontación con Donald Trump. Sin embargo, la política interna de Gustavo Petro es una política positiva en términos de la dignidad colombiana, en términos de la economía colombiana. Con Petro, inclusive, los últimos sondeos dan a Petro como un buen presidente. Contestatario a los Estados Unidos y, por lo tanto, los grupos conservadores, en este caso el uribismo, se ha agrupado, como siempre, en torno contrario a la candidatura de Petro. ¿Quién es el candidato de Petro? Petro no puede reelegirse. No hay reelección en Colombia. Es un senador llamado Iván Cepeda, que había sido acusado, fue llevado a los tribunales por el presidente Uribe por difamación e injuria. Sencillamente por haber dicho que había una relación entre el uribismo y personalmente entre Álvaro Uribe y los grupos de la UC, las autodefensas colombianas, a tal nivel que el acusado terminó siendo el acusador. El acusador terminó siendo el imputado y el condenado. Usted recuerda aquellos juicios donde Uribe se le acusó y se le comprobó que había sobornado, había comprado parte de los testigos. Se le condenó a 27 años, después suspendido, pero... Correcto. O sea que Iván Cepeda y Álvaro Uribe la tienen de manera personal. ¿Cuál es la candidata del centro patriótico, como le llama Uribe? Del centro democrático, que es el partido de Uribe. Es la señora Paloma, ¿cómo se llama? Bueno, esta señora la verdad es que inicialmente no ha aprendido como candidata y ha surgido un tercer candidato que es un elemento de la ultraderecha,
Los colombianos le llaman el Trump de Colombia. Que parece haber Que Sebastián Espriella. unificado toda esa derecha. Y sin embargo, o sea que el centro democrático de Uribe ha sido desplazado por este outsider, que en las encuestas está muy cercano al candidato Cepeda del pacto histórico. Espriella, Sebastián de la Espriella. Habla de no de un pacto de paz, sino de un pacto de seguridad. Volver a combatir a las izquierdas, volver a combatir los grupos guerrilleros colombianos, volver a retrotraerse. Eso era el uribismo. Totalmente, no, pero un poco más radical. Sí, puede ser el discurso de Uribe, la seguridad. Las elecciones son el domingo. El domingo. Como pintan las cosas, las fuerzas están divididas. Nadie sacará más del 35%. Ya una segunda vuelta. Deben andar entre el 30 y el 35. Los dos primeros, que en este caso será Iván Cepeda y será el de la Espriella, lo cual indica que esta señora Paloma va a tener necesariamente que salir del juego. Va a haber una segunda vuelta electoral y en esa segunda vuelta usted puede estar seguro que se va a unificar todo el uribismo en torno a de la Espriella para evitar la llegada de Iván Cepeda al poder. Ese es el escenario. ¿Cómo va a votar el colombiano? Habría que ver, fundamentalmente. Pero Colombia en esta situación y frente a lo que está pasando en Venezuela, Sí. Colombia sabe que la mano de Trump Claro. y de los Estados Unidos se va a meter con todo el pie Así es. en su contra, Sí. en contra de la izquierda, Claro. y Claro. teniendo ese como canal de experiencia de lo que está hecho, pasando en Venezuela, Claro. va a presionar ahí. De hecho, ¿qué ha hecho la derecha en estos últimos días? Digo la derecha, no sé quién lo ha hecho, pero han comenzado a surgir un sinnúmero de atentados a ciudadanos Sí. en plena calle, en otros lugares, en el cual ha hecho que este candidato Espriella hable de mano dura, de que lo que Colombia necesita es seguridad, que Colombia está insegura, que Colombia tiene que volver a tener un gobierno que le brinde seguridad. Que parecía Es una ser manera una revisión de situaciones pasadas en Colombia. Totalmente. Habría que ver cómo se desarrolla, pero Iván Cepeda sigue. Era un seguro ganador en primera vuelta, ya no. Habría que ver si se produce el milagro, pero va a ser muy difícil. Sí, porque ahí en Colombia el tema de seguridad ha girado Claro. en ocasiones sobre las guerrillas, la parte política, Claro, en claro. ocasiones con la parte de narcotráfico, Así es. en ocasiones con la parte política directamente por candidaturas Así y es. este tipo de cosas. O sea, Sí. ha tenido giros diferentes, Total. totalmente diferentes. Bueno, Colombia es un país multicultural, sí, en sentido, es un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. sí, Son estados colombianos. con muchas selvas. Con mucha selva, y la población por la ubicación de la población usted conoce el voto. Generalmente las costas votan por las izquierdas. El centro, el Cauca colombiano, la zona de Bogotá, esas generalmente votan por los grupos conservadores, como en excepción de Bogotá, por supuesto. Es muy variopinto. Sí, pero incluso, así como tú lo planteas, fácil de identificar Claro. por dónde vienen las cosas. Así es. Eh, Hay una segunda vuelta seguro. No, seguro. Mire algo importante para nosotros. Uno de los que está coordinando la parte de la observación electoral en Colombia es el presidente Leonel Fernández. sí, Va a ser el coordinador de la observación del voto en Colombia el próximo domingo. sí, también va a estar Guido Gómez Mazara por la Sí. COPAL, Sí, va a dirigir el grupo de COPAL, sí. está también, hay otro dominicano que está en otra de las organizaciones, yo creo que en Uniores o en otra de las organizaciones que también va a participar. Va a ser interesante Claro, claro. esta experiencia que va a llegar, como tú dices, claramente a un balotaje. Sí, todo indica que va a un balotaje. Y así rápidamente, ¿qué dice tu bola de cristal sobre el 7 de junio en Perú? ¿Keiko tendrá la oportunidad de pasar ahora? Bueno, este es su cuarto Es lo que te digo. intento de llegar a la... Ya sin el padre Sí, vivo, pero con claro. el padre presente siempre el fujimorismo. Sí. El candidato contra Keiko Fujimori se llama Roberto Sánchez. Sí. Es un indígena, viene de origen indígena. Es muy parecido hay una mala experiencia con Pedro Castillo. Con Pedro Castillo. Pedro Castillo es un profesor. Bueno, este está con un sombrero también, igual que Pedro Castillo. Es un símil. Sí. Eso podría ayudar a Keiko Fujimori.
La verdad que Pedro Castillo fue un gran fiasco, un en fiasco, sentido general. Y esto podría ser, si ella no gana ahora en este, que pudiera ser que ganara el balotaje. Si los grupos indígenas se suman, incluyendo a Evo Morales, estoy hablando del Perú. Sí. Si los grupos se suman, los grupos indígenas se suman al candidato Sánchez, posiblemente vaya a perder de nuevo. Aunque el que quedó en el balotaje en la segunda posición es de los grupos conservadores peruanos, lo cual indica que esta pudiera ser la mejor oportunidad, además de la muerte del padre. Sí. Pudiera ser la mejor oportunidad de Keiko Fujimori llegar al poder. Sí, porque una de las cosas que Keiko Este es su cuarto intento. Sí, una de las cosas que Keiko tenía en su contra era sus anuncios públicos, y era Así lógico, de que ella restablecería la honorabilidad de su padre y lo indultaría. Claro. Entonces eso, en cierto modo, tenía una tasa de rechazo interesante en el Perú, porque Fujimori no fue la mejor experiencia, a final de cuentas, con todo lo que le pasó. Claro. Y de ahí venimos a Cuba, Bueno. porque no podíamos dejar Cuba. Cuba está en una gran incertidumbre. Hubo unas declaraciones del secretario Marco Rubio. No, sí. Estados Unidos había ofrecido $100 millones a Cuba para la emergencia energética y la emergencia de alimentos que tiene. Y lo aceptó. Dice Marco Rubio, no se ha visto un informe ni una declaración oficial del gobierno cubano. Lo que es innegable es que hay una negociación entre Estados Unidos y Cuba. Y parte de esa negociación usted vio que la llevó a cabo nada más y nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. En La Habana. En La Habana. No en un país, no en un tercer país. No, ni en Washington. En La Habana. Y en esas negociaciones, en esas reuniones participó nada más y nada menos que Raúl Guillermo Castro. El nieto. El nieto de Raúl Castro, que ha surgido como una especie de nuevo actor. No tenía la preponderancia hasta hace un tiempo para estar en ese tipo en el nivel de negociación. En el momento en Significa que está negociando. En el momento en que se acusa a Raúl Castro. No, ya hay un indictment. Por eso te digo que ya hay una acusación formal. Formal, sí, un expediente. Correcto. Del Procurador General de los Estados Unidos y de un procurador de la Corte de la Florida. La acusación es de haber sido el que ordenara el derribo de 2 avionetas en el año 96. Recuerde que en Estados Unidos los delitos no prescriben. No hay una prescripción, no importa el tiempo. Todo es parte de una negociación. Sí, yo creo que es una presión para negociar. Claro, hay un elemento común que Estados Unidos busca desmantelar, que es el consorcio empresarial Gaesa cubano. Un consorcio que surgió de manera dictatorial, sin una decisión del Congreso del Pueblo cubano, sino como una decisión militar. Una imposición de una estructura. Claro. A partir de aquel periodo especial, usted recuerda, de finales de los 80, inicio de los 90, se consolida, se concentra todo el nivel de ingreso de dólar, de moneda dura, en manos de los militares. Cuando viene la crisis de la salida de la Unión Soviética del juego. Claro, al no haber ese subsidio, sobre todo ese subsidio en todo el sentido a Cuba, se crea los ingresos de dólar se concentran no en el ámbito político, sino militar, pero con un nivel de discrecionalidad terrible. De Gaesa va a salir muchas cosas buenas, pero van a salir muchas cosas horribles. Sí. Su gran armador lo fue quien aquel entonces era coronel, luego general, Rodríguez Calleja, ¿te recuerdas? Claro. Que era el esposo de la hija de Vilma Espín. O sea, era el yerno de Raúl Castro. Y se mantuvo hasta su muerte, murió de cáncer. Y después ha estado siempre en manos de los militares. Sí. Para poder haber inversión en Cuba, aunque se aprobó la apertura de inversión en Cuba, los cubanos han dicho que no, sobre todo los de la Florida. Con un consorcio empresarial que lo controla todo, no hay forma de invertir. No. Lo que busca Estados Unidos es desmantelar ese consorcio y que haya una especie de que el gobierno retome de nuevo todas las funciones que le ha quitado este consorcio. Están sacando a la luz pública por aquí, por allí, por allá, todo lo que es esa estructura, todo lo que maneja y todo lo que se presume que ha pasado ahí, como una forma de desnudar esta estructura económica. Recuerde que después del periodo especial, Cuba tuvo, antes del periodo especial, casi cercano al periodo especial, Cuba
tuvo una intervención en Angola, ¿lo recuerdan? Claro, en el África. claro. Bueno, pues en el África, del África salió un héroe un héroe cubano llamado Arnaldo Ochoa. Ah, sí. Fue acusado luego de narcotráfico, de corrupción. Y un miembro que dirigía en aquel entonces el Ministerio del Interior, el MININ, famoso MININ cubano, que era Antonio de la Guardia. Los dos tuvieron que ver en cómo armar esta estructura del GAES. Y pagaron sus culpas, por así decirlo. Si no eran ellos, era Fidel. Por eso te digo. Por eso en su muerte dice Arnaldo Ochoa, todo para Fidel. Sí. Era una manera de proteger a su familia también. Sí. Es decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí en nuestro continente. El Nimitz está por aquí. Sí, dando vueltas. ¿con avión nuclear? Y están los aviones aquí en República Dominicana como en los mejores tiempos de aquel final del año pasado frente a Venezuela. Y ahí tienen unos ejercicios militares con Venezuela. Sí. Con las Fuerzas Armadas venezolanas. Vaya usted a ver. Para que usted tenga una idea. Vaya usted a ver. No, y apenas 5 meses después. Sí, no creo que el Nimitz tenga que ver con Cuba. Cuba no será un problema de... Cuba tendrá obligatoriamente que llegar a una negociación. Pero no quizás para ver acción, pero sí para meter presión. Bueno, sí, innegablemente. Sí. Porque en Venezuela no lo usaron nunca. No, nunca. El Gerald Ford, ni los que estaban allí, pero era una forma de decirles, aquí estamos por si acaso. Claro. Y eso le mete presión a cualquiera. Sí, claro. Claro, la visión de Estados Unidos hacia Cuba es una visión borrosa. Estados Unidos tiene que entender la relación con Cuba. No va a ser una relación de sumisión jamás. Y no es como Venezuela. Sí, claro. No. Cuba tiene que hacer las reformas estructurales obligatorias. Claro. Eso es innegable. Y eso es insostenible. Quizás se le está presentando una nueva oportunidad. Claro. Hay que ver cómo ellos la entienden, cómo la asumen y cómo la aplican. Tienen una especie de pequeña disputa a lo interno. Claro. ¿Quién hará los cambios? Para Raúl, su nieto, Raúl Guillermo. Sí. Para la cúpula militar, su hijo, Alejandro. Y para el partido está buscando quién pudiera hacer esas transformaciones. Sí, porque no estuviera en manos de los Castro. Y Díaz-Canel no es el hombre. No es el hombre, claro que no. Los cubanos bromean en decir que es un pleito entre la ex esposa de Fidel, la viuda de Fidel, y Vilma, y los hijos de Raúl. Es una disputa familiar, pero la verdad es que hay una especie de pequeña fracción o fisura en la posición del partido. Raúl sigue siendo todavía el que dirige la mano dura, pero podría generarse algún tipo de diferencia entre la cúpula del partido, por supuesto, y los propios mandatos de Raúl. No, ya a su edad es lógico que los hijos, los nietos de Raúl y los generales tengan que tener una posición de decisoria hacia el futuro de Cuba. Esa cúpula política recuerda todavía que el intento de fisura de finales de Fidel Castro, Carlos Laje, Pérez Roque, Robertico Robaina. De una manera u otra ese iba a ser los elementos de la transición. Hubo una purga que no solamente terminaron desalojándolo al gobierno, sino expulsándolo del partido. Y por cierto, ¿dónde están? Bueno, estarán. Creo que Roberto Robaina está en España. No están en Cuba, no le quepa duda. No, claro que no. Don Julián, gracias. A usted. Gracias por este paseo por el mundo internacional. Interesante. Sí. Interesante. Y aquí en nuestra América... No me preguntó de Haití. Bueno, porque Haití está ahí. Seguirá la ¿Qué va a pasar con Haití? Todavía la comunidad internacional no sabe qué hacer con Haití. Sí. No creo que unas elecciones vaya a resolverlo. No, yo creo que menos ahora. Lo que yo sigo temiendo cada vez más es en la solución armada, militar, violenta, que está pintada. Está pintada porque cómo se van a desmovilizar, por así decirlo, estas bandas. Ellos saben que si se entregan van a ser o muertos o presos para siempre. O sea, no va a haber una amnistía, por ejemplo. Entonces, te guste o no la comunidad internacional, Haití necesita una mano dura. Sí. Y una mano dura es un dictador. Y un dictador es la cúspide de un ejército represivo. Y la comunidad internacional lo quiere ser, sabe que hay que hacerlo,
pero no quieren ser ellos que lo hagan. No, ni decir yo estoy en ese grupo. La OEA está conformando un ejército haitiano. La OEA va a colocar un hombre de mano dura en Haití. Así es. Ellos saben que hay que hacerlo, porque no tiene otra manera. Los muertos fruto de la anarquía son más que los muertos fruto de la dictadura. Totalmente. Pero la dictadura es execrable, sentido general. Sí. Nadie quiere ser que dé ese paso. Solamente el nombre de dictadura es malo. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Interesante siempre. Aprendo mucho, aprenden ustedes también, yo estimo, porque conversar sobre estos temas con Julián es prácticamente una cátedra en el alma mater, en el alma mater de la vida internacional. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Don Julián, tengan un feliz resto de la noche. A usted, don Rudy. Y ustedes también. Será hasta la próxima.